En 1981, Arnie Johnson fue acusado de asesinar a su amigo Alan Bono, por lo cual Ed y Lorraine Warren, días antes del homicidio, habían sido llamados para lidiar con una posesión demoníaca del hermano menor de este hombre. Pero en ese exorcismo se le trasladó el demonio a Arnie Johnson, por lo cual sucedieron cosas terribles. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre el caso de Arnie Johnson, que sirvió de inspiración para la película El Conjuro 3. Yo soy Andrés, y bienvenidos a un nuevo expediente Warren. La historia real en la que se basa esta película comienza por allá en el verano de 1979 en Brookfield, una pequeña ciudad suburbana en esas que nunca se ve un asesinato. Es tanto que esta ciudad lleva 193 años donde no se había cometido ni un homicidio. Pero todo comenzó cuando la familia de la novia de Arnie Johnson, Deborah Geisel, se mudó temporalmente a una casa antigua en las afueras de la ciudad con la intención de restaurarla para poder arrendarla en el futuro, normalmente como lo hace cualquier estadounidense, irse a una casa vieja y hacer sus gracias. Este cambio de casa tuvo un efecto rápido y extraño en el hermano de Deborah, David, quien en ese entonces apenas tenía 11 años, como lo vimos en la película al principio. El menor afirmó que estaba teniendo alucinaciones que lo hacían ver a un anciano demacrado y quemado por el sol, que le dijo a modo de advertencia lo siguiente: ten cuidado. Esto obviamente lo hemos sacado de la revista o el periódico New York Times de Estados Unidos, que nos da toda esta información. Según David el niño, este nos cuenta que la apariencia de ese hombre iba cambiando temporalmente, es decir, pasó de ser un anciano demacrado a irse volviendo menos humano, adquiriendo una apariencia bestial, que tenía unos grandes ojos negros, dientes afilados, cuernos y pezuñas como si fuera un cerdo. Es tanto que un día su madre, la madre del niño, que se llamaba Judy, encontró a este niño acostado boca abajo en su cama, y el niño afirmó que había sido empujado por el hombre bestia, ya que así lo llamado. Con el tiempo, Arnie Johnson, quien va a ser el protagonista de esta historia, como era el novio de la hermana del menor afectado, este intentó ayudar, pero no fue de mucho, sino que antes se dieron cuenta que el niño no estaba sufriendo alguna enfermedad mental, sino que estaba sufriendo algo parecido a posesión. Es tanto que estos decían que el niño pateaba, mordía y juraba palabras terribles, tanto que la hermana del niño le dijo al periódico del New York Times que David desarrolló el hábito de recitar pasajes de la Biblia y el pasaje perdido de John Milton. Dicho texto está escrito como poesía en prosa y trata sobre la problemática de por qué, siendo Dios todopoderoso y bueno, permitía el mal cuando le sería tan sencillo erradicarlo por completo. Díganme qué opinan de esa frase en los comentarios. Con el pasar de los días, en el cuerpo del menor se descubrió que tenía rasguños de alguna entidad invisible que trataba de ahorcarlo, pero no sabían muy bien. Entonces, como esta era una familia católica y estaba pensando que se trataba de una posesión o algo así, decidieron buscar ayuda y se toparon con Ed y Lorraine Warren, la parte que ustedes estaban esperando de esta serie, porque estas personas que ya venían de la investigación sobre Amityville, o sea, de esa casa embrujada, que también ya tengo un video y está en esta serie, la van a encontrar en la descripción. Es tanto que al conocer Lorraine al niño, ella dijo que sintió una presencia oscura de inmediato. Ed Warren, luego de analizar al niño, determinó que no había solo un demonio, sino 43, todos los cuales el niño pudo nombrar, según el demonólogo. Los demonólogos concluyeron que el último recurso para salvar a este niño era practicar un exorcismo, por lo que en los próximos días estos hicieron eso. Ese exorcismo fue tan horrible que de un momento a otro a este niño se le pausó el corazón y dejó de respirar. Imagínense en el susto de esta familia al practicar esto. Y no solo de la familia, sino de Arnie Johnson, que va a ser el protagonista y del cual vamos a hablar, lo que va a pasar, porque pongan mucho cuidado, ya que esta persona, como lo vimos en la película al principio, le rogó a ese niño, al demonio que estaba en ese niño,
que dejara a David y que se metiera en el cuerpo de él. Es decir, le ofreció su cuerpo para tomar su lugar, para salvar la vida de este niño. Pero no salió muy bien como se pensaba. Con el tiempo, para Arnold Johnson, que en esos tenía 19 años, entraba de un momento a otro en un trance y empezaba a gruñir de una forma muy extraña. Ustedes sabrán obviamente que es por el exorcismo, pero en este momento sus familiares y su novia no sabían muy bien. Es tanto que con el tiempo tuvo un accidente, pero del cual afortunadamente resultó ileso de este. También Johnson y su novia tuvieron un nuevo trabajo cuidando unos perritos y conocieron a un chico llamado Alan Bono, y atento a esta parte de la historia porque es muy importante, ya que se entabló una muy buena amistad. Pero luego de un tiempo, Arnold no quiso ir a su trabajo simplemente para reunirse con Bono y con su novia y beber un poco de alcohol y pasarla muy bien. Pero de un momento a otro la situación se puso muy acalorada debido al alcohol para muchos, y este sacó una navaja del bolsillo Arnold y ahí mismo apuñaló a Bono de una manera súper horrible, es tanto que lo atacó desde el estómago hasta el fondo del corazón. Los reportes dicen que Bono murió cuando llegaron las autoridades, porque Arnold dejó el cuerpo por allá tirado y este se fue. Pero cuando este se fue, las autoridades, es decir la policía, lo encontró en el camino y lo detuvo. Al día siguiente, Lorraine Warren informó a la policía local que Johnson estaba poseído cuando se cometió el crimen. Así que el abogado de Johnson, Martin Minella, tomó rápidamente lo que le dijo Lorraine y lo tomó como la defensa oficial de Johnson, argumentando que en Gran Bretaña hubo dos casos similares. El juicio comenzó el 28 de octubre del 81 y Johnson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Y le pusieron un juicio, una cadena, como lo quieran llamar, de 10 a 20 años de prisión, pero solo se cumplió 5. Al igual que con todos sus casos, los Warren enfrentaron un escrutinio público no solo por los hechos de su historia, sino que también por sus intereses comerciales en ella, ya que todo esto lo hemos visto en películas e incluso en el museo de los Warren. Si vieron las grabaciones del caso que les puse al inicio del video, suenan horribles y muy tenebrosas, la verdad. Pero son muchísimos los expedientes Warren que ya hemos analizado en el canal. Ya hablamos de cómo fue la vida de Ed y Lorraine, también hablamos del caso de Annabelle, Amityville, la bruja Bathsheba o en la vida real que les decían Bethsabe. Todos esos casos los van a encontrar en la descripción del video, ya que es una serie completa llamada Expediente Warren, para que conozcan todo lo que pasaron estos demonólogos o parapsicólogos o como ustedes quieran llamarles. Pero por mi parte, yo voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado, coméntenme qué les pareció el caso y si ustedes alguna vez en su vida han escuchado algo de exorcismos y cuéntenos su historia. Yo soy Andrés y este fue un Expediente Warren.